Bueno, en la clase anterior hemos analizado básicamente unas guías ideales que no son prácticas, porque estas placas hemos dicho que son de longitud infinitas, y estas son dos láminas que tienen una cierta separación. Bueno, eh, si bien estas placas nos han servido para definir algunos parámetros y tener las condiciones para que una onda electromagnética con determinada longitud de onda se pueda propagar por estas láminas. Eso quiere decir que quedan encerradas acá y se van reflejando hasta que llegan al otro extremo. Y así lo hemos analizado con las ondas transversales eléctricas. Hemos supuesto dos ondas transversales eléctricas y hemos sacado algunas relaciones matemáticas que sirven para estas placas paralelas. Muy bien, pero esta no es práctica, ¿sí? Una guía práctica, por ejemplo, la que más se utiliza sería la guía de onda rectangular hueca. Quiere decir que, digamos, estas laminitas las limitamos hasta acá y lo ponemos acá, una tapa acá arriba y otra tapa acá abajo. Y entonces esto se convierte en un rectángulo. Al hacer eso, si esta es una placa conductora, este campo no se va a alterar porque es perpendicular a la línea de campo. Y entonces podemos analizar nosotros ya con un poco más de detalle la guía hueca rectangular, ¿ya? Para eso, por ejemplo, podemos mirar desde acá, ¿no ve? Este X saliendo aquí y le miramos el gráfico y sería este el esquema, ¿no? Acá está el X saliendo. Y entonces si le ponemos láminas conductoras acá, arriba y abajo, este campo va a quedar así, la placa, y el resultado va a ser este, ¿ve? Ahí están las dos hojas conductoras, y aquí está la separación B entre las placas, lo cual implica que no hay ninguna variación en el análisis que hemos hecho, que no afecta a la intensidad de campo. Muy bien. Entonces, la guía que vamos a tener ahora de referencia la vamos a graficar así, ¿ve? Entonces, separación entre esta sería el B de acá, sería B y el D. En la parte rectangular siempre tiene un lado mayor y un lado menor, ¿sí? Entonces, esta es la forma en que nosotros podemos trabajar y vamos a analizar ahora a la guía hueca rectangular. Sí, para eso vamos a tener que tomar un sistema de referencias acá y analizar ahora qué va a pasar con una onda electromagnética cuando aquí hay un rectángulo. Eso lo vamos a hacer así, ¿ve? Fíjense que ahí está el eje de referencia, ¿sí? Y ahora aquí sería la onda, la guía hueca rectangular, ¿sí? Y nos imaginamos entonces aquí las ondas electromagnéticas, ¿sí? Las transversales eléctricas se mantienen en el mismo análisis de las placas paralelas, ¿sí? Y bueno, nuestro objetivo será que buscar la longitud de onda de corte, a partir del cual las ondas electromagnéticas quedan atrapadas en este hueco y salen por este lado. Entonces, estamos mandando energía de un lado hacia otro. Sí, después vamos a ver que no necesariamente esto tiene que ser línea recta, porque también pueden ser curvas, ¿sí? Incluso de estos hay que son flexibles, o sea, eso es la generalización. Muy bien, entonces, las ondas que se propagan, hemos dicho que tienen que ser de orden superior. ¿Qué significa de orden superior? Significa que el campo eléctrico o el campo magnético de la onda que queremos encerrar acá, ¿sí? Tiene que tener una componente en la dirección de propagación. La dirección de propagación va a ser X. Y entonces, para el análisis, ¿sí? Vamos a suponer que hay una componente en la dirección X que sería esta. Esa es la condición para que la onda se propague. Entonces decimos, en una guía hueca rectangular se propagan las ondas de modo superior. ¿Qué son las ondas de modo superior? Las que por lo menos tienen una componente en la dirección de propagación. Entonces, para hacer un análisis y
y sacar a ver qué es lo que pasa acá con el campo eléctrico y campo magnético, cómo se acomoda el campo eléctrico y el campo magnético para viajar por este tubo hueco, ¿sí? Entonces, se hace ciertas consideraciones, ¿sí? Entonces, podemos decir que la onda que allá son ondas armónicas, ¿sí? Senos o cosenos, vamos a trabajar así, ¿sí? Y vamos a analizar las ondas TE para que nos sirvan las mismas fórmulas adecuadamente para este sistema. Muy bien. En el texto de referencia que les he dado, ¿sí? Este es un procedimiento matemático complicado, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que ver ondas electromagnéticas en un medio limitado. Aquí va a ver las ondas electromagnéticas que van a estar, bueno, fuera de la guía, es el medio ilimitado, pero a nosotros nos interesa dentro de la guía, ese es un medio limitado. Entonces sería aplicar las ondas electromagnéticas acá, las ecuaciones de Maxwell y todos los diferentes modos de propagación dependiendo del dieléctrico que tenga este tubo hueco. Puede tener aire, muy bien, o puede tener un dieléctrico. Bueno, en los apuntes están unos 8 pasos para sacar todas las ecuaciones que administran y nos explican qué ocurre aquí con los campos eléctricos y campos magnéticos en la condición de propagación. Y también nos dice cuándo no se propaga y cuándo se propaga y cómo es la atenuación. Bueno, eso está en el texto, el que quiere puede, en el texto de referencia puede verlo. Nosotros vamos a analizar ya las conclusiones y de los 8 pasos que tiene, nos vamos a ir directamente nosotros al paso con la solución. Digamos, nos vamos ya a la solución de las ecuaciones de Maxwell acá para ondas de modo superior con esta clave para que tengamos una componente por lo menos en la dirección de propagación. Entonces, eso estaría acá. Ahí está de nuevo nuestra referencia, ¿sí? Está de nuevo nuestra referencia. Y bueno, ahora la solución se plantea acá, ¿ya? ¿Sí? Todas las ecuaciones que resultan acá adentro están acá. ¿Sí? Esta es la 14 del campo HX, le llamamos, esta es la 15, ¿sí? ¿Sí? Ahí están los componentes eléctricos y magnéticos de el resultado de aplicar las ecuaciones de Maxwell acá, con esas ciertas consideraciones, ¿no? Entonces, esto a primera vista parecería unas ecuaciones muy complicadas, pero vamos a ver que no es tan complicado acá porque hay argumentos que se repiten y hay algunas variables que tenemos que analizar. En conclusión, entonces, vamos a analizar estas ecuaciones. Hay algunos parámetros que ya están acá definidos, por ejemplo, esta acá, esta es la constante de propagación, que ya la conocemos, pero después hay otras variables que hay que definirlas. Y además tenemos que analizar qué es lo que ocurre con estas ondas y cómo acá aparece un modo de propagación, ¿sí? Entonces, un modo de propagación, ¿qué va a ser? El modo en que el campo eléctrico y magnético se acomodan aquí para viajar, ¿sí? Habrá un caso en que habrán todas estas componentes, o habrán otros que no están todos los componentes, ¿sí? Entonces, para eso, a ver, vamos a ordenar, esto lo vamos a hacer un poquito más grande para que se vea mejor. Ahí está. De nuevo, ahora fíjense ustedes, aquí se puede ver mejor, aquí tenemos argumentos coseno, ¿sí? Miren, y este argumento del coseno acá se repite acá y aquí aparece con seno, ¿sí? Entonces fíjense que todos estos argumentos son los mismos y aquí lo mismo del coseno, ¿ya? Entonces podemos ordenar un poco para ir estudiando esto. ¿Qué es lo que viene? Le digo, entonces, analizar, por ejemplo, esta variable, miren, n, que está acá, y m, miren, y entonces lo vamos a ordenar esto un poco para definir. Muy bien. En esta clase vamos a ver solamente unas cuantas variables que están acá y le vamos a explicar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, miren, si vemos los argumentos de las funciones seno y coseno son lo mismo, ¿ven? Se repiten acá, ¿sí? Como les decía, esto mismo. Y entonces,
Este es un argumento que se repite en forma de coseno y seno. Este también es otro, ¿sí? Estamos hablando de todas estas variables de acá y de estas que están acá. Y esta es lo que más interesa aquí, es el n y el m, porque fíjense que esto ya son las dimensiones de la guía, ¿no? Aquí está el IS1 y Z1. Entonces, aquí está el 2pi por f, esta es la propagación, ¿no? La frecuencia. Aquí nos aparece de nuevo la constante de propagación. Entonces, es interesante ver en estos argumentos los valores de n y m, ¿sí? Fíjense, porque estos van a ser enteros, ¿sí? Pueden ser 0, 1, desde 0, 1, 2, 3. Fíjense, si fuera n igual a 0, entonces este coseno se volvería 1, en fin. Entonces, vamos a analizar eso en esta clase, ¿ya? ¿Qué significado tienen estos valores de n y m en estas ecuaciones? Y lo que nos faltaría sería para la próxima clase, nos sería otras variables. Esas otras variables van a ser este H0 que se repite, esta la constante de propagación, nos vamos a ver acá atenuación, fase, ¿sí? Esta constante K2 que se define, ¿sí? Esta la constante de la impedancia transversal y estas son las dimensiones. Muy bien, entonces, esa es la forma en que vamos a encarar este tema, ¿ya? Muy bien. Entonces, empezaremos a ver ahora el significado de las variables m y n, ¿ya? ¿Cuál es el significado de esos enteros m y n? Por ejemplo, vamos a suponer que en esas ecuaciones el n es igual a 0. Entonces, algunas de las ecuaciones van a desaparecer, ¿sí? Y si vemos en detalle, después esto voy a volver a repetir, ¿sí? Solamente quedarían estas tres ecuaciones. Eso queda. Las otras se hacen 0. Entonces, ese es en el caso en que n es igual a 0. ¿Ya? O sea, han desaparecido las otras, estas van a existir, y aquí incluso habría que reemplazar el n igual a 0, ¿eh? Y analizar estas ecuaciones. Esto lo vamos a hacer posteriormente. Aquí lo pongo este asterisco porque después esto lo vamos a volver a repetir, ¿ya? Muy bien, entonces ahí habrían tres componentes para este caso, ¿no? Entonces, nosotros podemos, por ejemplo, analizar esto y decimos que los campos no dependen de y, porque aquí no hay la variable y, ¿sí? Y tienen una variación de medio ciclo respecto de z. Z, ustedes saben, es una de las dimensiones, ¿no? La dimensión más larga, z por y1, ¿sí? Y podemos seguir analizando y podemos decir, por ejemplo, aquí, ¿sí?, que estas son variaciones sinusoidales en la dirección z a través de la guía, porque este es un lado de la guía rectangular. Y además que eso tiene un máximo en el centro y nula en las paredes. Entonces, se nos está diciendo, bueno, que habrá una onda así máxima y tendrá después nula en las paredes, y aquí están las paredes, ¿sí? Esto más adelante vamos a volver a repetir, ya vamos a entender mejor, ¿ya? Entonces, podemos nosotros analizar el siguiente caso. Ahí está. ¿Bien? M igual a 2 y n igual a 0. ¿Qué va a pasar acá? Miren. ¿Sí? Entonces, las ecuaciones o n igual a 1. Entonces, jugando con estos dos valores, ¿sí?, m y n, vamos a poder graficar las componentes de las ecuaciones que se presentan y que se propagan según los valores de m y n, ¿sí? Conclusión, aquí significa los valores, ¿sí? Me va a definir las ecuaciones que realmente me describen las ondas que se están propagando. Muy bien. Entonces, considerando eso, ¿sí?, y esto lo vamos a ver mejor gráficamente, ¿ya? Hay variaciones de medio ciclo respecto de y.
en cada componente de campo. Entonces, ¿qué decir? Como la guía tiene una parte Y y una parte Z, entonces aquí habrá un medio ciclo en el sentido Z o habrá un medio ciclo en el sentido Y. Eso es lo que estamos diciendo acá, analizando los valores de M y N, ¿no? Por ejemplo, ahora, si analizamos el caso A, B y C, que son los primeros, digamos, ¿no? 1, 0, 1, 1, así, ¿sí? Vamos a llegar a esta conclusión. Ahora sí, vamos a poner entonces, ahí está repitiendo lo que yo he dicho. Eso significa entonces que M y N, ¿sí? me van a dar los modos que se propagan dentro de la guía. Vuelvo a repetir, esta palabra modos, lo vemos acá, y después este concepto nos sirve también cuando veamos fibra óptica, porque la fibra óptica no es nada más que son dos materiales cilíndricos de dieléctrico o de vidrio, ¿sí? Entonces, por eso a las fibras también se les llama guías de onda, pero que guían la luz. Y estos guían otros rangos. Muy bien. Entonces, la palabra modos es un concepto que nos va a seguir repitiendo, ¿ya? Muy bien. Entonces, si los modos están determinados según los valores de M y N, ¿sí? A los modos que se propagan, entonces vamos a tener que identificarlos y para eso tenemos esta notación, miren, de M y N. Esto va a significar un modo según los valores que tenga M y N. M, número de semiciclos de variación en la dirección Z. Si esta es la dirección Z, ¿cuántos semiciclos hay en eso? ¿Sí? Tomando a Z como la de mayor dimensión, ¿ve? Y N es para el otro lado, ¿ve? Número de semiciclos en la dirección Y, tomando Y la menor dimensión. Entonces, según sean los valores de M y N, ¿sí? Vamos a hablar siempre de semiciclos en las determinadas direcciones, entre Z y entre Y. Ese es básicamente lo importante de este tema, pero en las ecuaciones no es sencillo verlo, pero gráficamente sí, ¿ya? Para eso vamos a hacer esto. Ahí está. Vamos a hacer el modo 1,0, que es el que más se utiliza, ¿ya? Muy bien, entonces aquí va a ser m igual a 1 y n igual a 0. De todas las ecuaciones que teníamos, solamente cuando era este caso había 3 ecuaciones. Aquí lo voy a volver a repetir, ¿ya? Esta era la 214, ¿no ves? Sí. Entonces, aparecía la 14, la 16 y la 17. Esta sería la ecuación que nos daba la solución. Muy bien. Pero, entonces, aquí tenemos que hacer n igual a 0. Y entonces, esta va a quedar así. ¿Ve? Ahora ya está. Ahora ya está esta ecuación, ¿ve? Que corresponde a h de x con estos dos valores, quedó esto. Ahora ya esto se puede graficar, ¿sí? Y aquí vamos a tener unos gráficos que nos van a decir cuál es la variación esto, y el gráfico sería este. Ahí está, ¿ve? Fíjense, ahora aquí está la dirección Z, esta es la Y, ¿sí? Y aquí está en la dirección Z. Mira, aquí está un semiciclo, ¿ve? Son ondas senoidales o cosenoidales, es un semiciclo. Entonces, el gráfico de este es este. ¿Esto qué significa? Esto que significa que aquí el campo eléctrico es máximo y va disminuyendo, y aquí es 0 y aquí es 0, como debe ser, porque estos son conductores. De la misma manera podemos utilizar la otra ecuación que teníamos, esa no existía en este caso, y sí, esta la 16 sí. De nuevo, esta hacemos acá n igual a 0, y se convierte en esa ecuación, y ahora hacemos el gráfico de este, ¿eh? Ahora miren, esto va a ser lo mismo, aquí está en la misma, en el lado más grande, el lado Z, pero ahora aquí tengo dos semiciclos, ¿ve? Sería un cuarto y un cuarto, y sería un semiciclo, ¿no? Igual que un semiciclo. Y la otra ecuación también, ¿ve?
Esas serían las últimas tres, las otras son cero. Muy bien, esta lo reemplazamos, se convierte en esta y hacemos el gráfico, y el gráfico es este, fíjense, este, ¿ya? Entonces, esto me dicen cómo se acomodan los campos eléctricos en función del lado mayor de la guía rectangular, ¿ya? Entonces, y después los otros componentes serían cero. ¿Qué es importante notar aquí? Esto, ¿eh? No hay variación respecto de Y, eso ya lo hemos dicho. ¿Bien? Y después este modo, que es el modo 1,0, vamos a decir, modo 1,0. Ondas transversales eléctricas, modo 1,0, es esta, ¿no? ¿Sí? Este modo tiene la mayor longitud de onda de corte de cualquier otro modo superior, o la más baja frecuencia, ¿no? Esa es la mayor longitud de onda de corte, ¿sí? En una guía hueca rectangular. Y esta es la que se usa en la práctica bastante. Hay otros modos, porque esto pueden ir cambiando más valores, ¿no? Como vamos a ver un poquito más adelante. Pero de eso se trata. Bueno, y también podríamos haber hecho al revés, ¿no? Este podría ser el modo 2,0, por ejemplo, m igual a 2 y n igual a 0. Entonces aquí van a aparecer otras gráficas y eso, por ejemplo, lo podemos presentar de esta manera, ¿ve? Aquí está, ¿ve? En el modo 2,0. ¿Sí? Otra vez, ahora ya aquí, miren, aquí ya está aquí hay dos semiciclos. Este 2 significa dos semiciclos, ¿ve? Aquí también hay dos, este es uno y este es otro, ¿ve? Dos semiciclos y aquí están los dos semiciclos, ¿no? Y lo mismo en la dirección Z. Y así podemos continuar nosotros haciendo otros modos, ¿no? El modo 1,1, el modo 2,0, en fin, ¿ya? Todos los modos se propagan, pero a nosotros, ¿qué nos interesa? Que basta uno que se propague y a ese modo lo vamos a utilizar, ¿no? Normalmente es el 1,0, pero también se utilizan algunos otros modos, ¿ya? Por ejemplo, hay una aplicación muy interesante de este concepto de los modos en algunos enlaces satelitales, ¿ya? Como el satélite está a unos 36.000 kilómetros sobre el plano del Ecuador, ¿sí? Y los satélites son objetos de pequeñas dimensiones, no son grandes, ¿sí? Entonces, y ese satélite tiene que estar en una órbita girando alrededor de la Tierra, y cuando la Tierra da una vuelta, el satélite también da la misma vuelta. Entonces parecería que el satélite nunca se mueve, pero en realidad está un poco oscilando y moviéndose en esa órbita que se llama geoestacionaria. Ahora, ¿cómo podemos saber ese pequeño dispositivo comparado con la distancia que se está moviendo y en qué posición está? Porque hay que controlarlo desde tierra, ¿sí? Porque si no se queda a la deriva, ¿sí? Y a veces queda a la deriva y queda oscilando y se va al cementerio, ¿no? El cementerio de satélites, quiero decir. Hay. Muy bien, entonces, ¿cómo se puede ver que se está moviendo? O sea, entonces se orientan las antenas y se reciben en una guía de onda las ondas electromagnéticas que llegan. Y entonces se puede calibrar el sistema para que esa cierta posición esté asociada a un modo de propagación dentro de una guía. Y entonces cuando se está moviendo el satélite va a aparecer otro modo, ¿sí? O varios modos, eso depende cómo sea el sistema, pero analizando la aparición de otro modo se puede sacar la posición del satélite. Es una aplicación, por ejemplo, de estos conceptos. Bueno, ahora, estas acá son lo mismo, las intensidades de campo eléctrico, aquí también, ¿no? Y ahora cuando está dentro de la guía, ¿cómo vamos a hacer? Bueno, esto va a significar que aquí tiene un campo eléctrico máximo, así, aquí va disminuyendo, aquí se hace 0, y aquí va aumentando un máximo y así. Entonces, ahora hay que imaginarse cómo ocurren estos fenómenos en forma conjunta y qué va a pasar en ese caso, ¿sí? Entonces,
hay que utilizar un poquito la imaginación, ¿eh? Y así sería la guía de onda rectangular, y aquí sería el modo 1, 0, aquí sería un semiciclo, ¿no? 0 va creciendo, aquí es máximo, en esta parte, y va bajando así, ¿no? Ustedes saben, la separación entre las líneas de campo significa mayor intensidad. Entonces, aquí estaría el semiciclo, que estaría acá, y que corresponde a este 1. ¿Ve? Este 2 era 2 semiciclos, y aquí está, miren, aquí está un semiciclo, así, aquí se hace 0, y aquí está el otro semiciclo, ¿no? Acá hay 2. ¿Sí? Y bueno, este es el campo eléctrico en forma perpendicular, el campo magnético, ¿no? Aquí hay un poco la eje de referencia para ver esto. ¿Ya? ¿Y cómo sería si esto lo miramos desde aquí arriba? Ojo, esta es una foto, esta es una instantánea, después esto se está moviendo y está viajando dentro de la guía. Este también. Y si miramos entonces cómo va el campo eléctrico, el campo magnético concatenado que va propagándose por la guía. Si miramos desde arriba sería así, miren. Aquí está el campo eléctrico que están saliendo por acá y entran por aquí, ¿sí? Y estos son los campos magnéticos viajeros, ¿sí? Así sería. Aquí ya, este es el campo eléctrico, 0 acá, máximo acá, y aquí 0. Este sería para este modo, ¿no? Y aquí sería el campo magnético. Muy bien, entonces este 1 significa un semiciclo en la dirección mayor de la guía de onda. Y este 2 sería 2 semiciclos. Entonces aquí estaría un semiciclo y este sería el otro semiciclo, ¿no? Si vemos esto desde acá arriba, este modo va a ser así. Y les decía, este es el campo eléctrico y el campo magnético concatenado. Esta es una foto instantánea porque esto se desplaza para allá. Si esto lo vemos desde acá arriba, se va a ver esto, ¿eh? Como ustedes ven, esta fila es exactamente igual que esta, ¿no? Es igual. Muy bien. Después para la guía de onda, este otro esquema que le he puesto, les decía, es para el caso del NERI, ¿no? Así lo presenta. Y aquí el concepto sería, ¿qué potencia puede soportar esta guía? La potencia que va a soportar es para que el campo eléctrico que esté acá en su máximo valor no rompa el dieléctrico aire. Y si acá hay otro dieléctrico, también. Entonces, eso nos va a decir que estas guías, de acuerdo a sus dimensiones, de acuerdo a esta separación, pueden soportar mayor o menor potencia, ¿no? Para eso vamos a utilizar esta referencia cuando hablemos de potencias en guías de transmisión. ¿Está bien? Muy bien, podemos seguir avanzando. Aquí está el caso M1 y n es igual a 1. Entonces aparecen todas las ecuaciones, no hay ninguna componente que se elimina, y entonces se pueden hacer los gráficos, y los gráficos ya salen más complicados, obviamente, ¿ve? Y esto sería la forma cuando hay m es igual a 1 y n es igual a 0. Es ya más complicado hacer la figura. Pero finalmente, entonces, podemos ver el caso de 1, miren, ya está más complicado acá, ¿no? Cómo se ven los campos. Muy bien, esto es entonces todo lo que corresponde a la clase de hoy. Mañana vamos a continuar en la mañana y en la tarde con el laboratorio.